Ya tenemos con nosotros ahora en nuevo formato con el psicólogo Jaime Galeano. Galeano ya acompañándonos. Jaime, bienvenido a En Vivo con los Vivos, ahora transmitiendo a través de las redes sociales, a través de Facebook Live, la plataforma de Zoom. Le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, mucho gusto y otra vez pues agradecerle la invitación de poder tener pues este espacio, esta participación en su programa también. Y pues aquí estamos para hablar un poquito sobre el tema de la tercera edad. Ok, eso es lo que estábamos mencionando. Hemos visto que cuando arrancó la pandemia del coronavirus en China, todos los datos estadísticos marcaban de que la tendencia de la mortalidad era hacia los adultos mayores. Las personas adultas eran las que estaban muriendo. Entonces, nosotros los jovencitos vamos a ser inmunes y toda la cuestión, por eso en la pachanga y toda la situación. Pero poco a poco se va viendo que no, que el coronavirus indistintamente, básicamente lo que es el problema de una enfermedad base y alguna otra situación, puede ser letal para los adultos mayores y cuando no se tienen en resguardo. Hablemos sobre ese aspecto. Vamos a dejar que usted desarrolle la temática sobre lo que se puede hacer, deberíamos de hacer, cómo actuar el trato con los adultos mayores, ya que el 1 de octubre se celebraba a nivel mundial el Día del Adulto Mayor. Así que el espacio y tiempo es para usted, para desarrollarlo y si hay preguntas, se las vamos a realizar. Perdón. Listo, muchas gracias. Y hablando un poquito sobre los datos estadísticos, bueno, así como lo he mencionado un poco, Eh, en algún momento también voy a hablar sobre algunas medidas, por ejemplo, que se tomaron en países siempre relacionados con las personas de la tercera edad, porque me pareció muy interesante ver cómo las autoridades o el gobierno como tal cuidaba a la población. Entonces también en algún momento lo voy a tocar. Pero me gustaría empezar hablando un poco sobre lo que es el aislamiento social y la soledad. ¿Por qué hablar de esto? Porque como es de conocimiento, ya la persona de la tercera edad tiende a ser un poco más como sola. ¿Por qué? Porque ya son eventos, ya son cosas que va con la edad. Entonces, en ese sentido, la soledad se presenta en un punto, que es como decir, donde ya la persona de la tercera edad ya no se lleva con muchas personas porque le cuesta más salir de casa, le cuesta más incluso poder mostrar las mismas emociones, pero son cosas que van con la edad. Y ahora, si a ese sentimiento de soledad se le agrega un aislamiento social, obviamente la persona se va a ver afectada eh, mucho más. Entonces es por eso que hablar de aislamiento y la soledad son dos cosas que yo considero importantes, porque así comprendemos un poco más de cómo poder ayudar a las personas de la tercera edad. No es lo mismo, obviamente, aislamiento social con soledad. Y hablando un poco sobre esto también, podemos ver, por ejemplo, que hablando un poquito del contexto social hondureño, que hay personas de la tercera edad que viven solas incluso, o que viven solas o con su pareja, o sea, una pareja de ancianos. Pero ¿qué pasa aquí? Debido al aislamiento social, debido a toda la cuarentena que hemos estado viviendo, se ha experimentado incluso como un nivel, un sentimiento de, de conexión en cuanto a vecinos, o como apoyo entre vecinos. Porque es aquí donde incluso los vecinos ayudan a estas personas a realizar compras, por ejemplo. Y eso reduce los niveles de estrés para las personas de la tercera edad. Es ahí donde se ve como esa empatía por los demás. Y obviamente para la persona de la tercera edad eso es bien importante, saber que todavía hay personas que se interesan. Y es aquí también donde podemos ver como un poco la función de la familia también, porque la familia influye bastante para que una persona de la tercera edad se sienta todavía activa, que eso también es otra de las cuestiones que también vamos a poder tocar el día de hoy. Pero hablando sobre el apoyo de los vecinos, por decirlo así, esto ayuda mucho para, como decía, para que la persona se sienta comprendida, se sienta ayudada por los demás. Y ahí también, hablando de la familia, es donde incluso los hijos de estas personas pueden decir, ¿sabes qué? A vos esta semana te toca estar pendiente de mi mamá, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tal vez la familia también tiene obligaciones a nivel de trabajo, a nivel de estudio. Y es ahí donde poder como rotarse esa conexión con los familiares
es importante también porque así uno también tiene esa privacidad, pues por decirlo así, o tiene como esa conexión y obviamente así se está pendiente de las personas. Hablando también otras cuestiones, obviamente como mencionaba así al principio, vemos también que hay un deterioro o podría afectarse a nivel cognitivo y a nivel físico. ¿Por qué a nivel cognitivo? Porque ya cuando hablamos de lo cognitivo, son todas las cuestiones que van ligadas a nivel de pensamiento, a nivel de sentir emociones, a nivel de incluso de crear cuestiones que antes eran fáciles para estas personas. Pero con todo esto del aislamiento y con todo esto de la cuarentena, eso se puede haber afectado. ¿Por qué? Porque el nivel de vida de las personas de la tercera edad se ha reducido a un nivel grande, por decirlo así. Ya la persona ya no está muy activa. Por ejemplo, yo creo que muchas de las personas que están viendo han visto como pequeños grupos de personas que toman café, por ejemplo, en el Miense Soto, donde juegan ajedrez, o sea, todo ese tipo de actividades para estas personas de la tercera edad funcionaba perfecto porque era una manera de relacionarse e incluso tener esa actividad cognitiva, de hablar con las demás personas, de temas de interés, pero con todo esto eso se ha reducido, entonces es ahí donde también influye el cambio de estilo de vida para estas personas. Ya no hay una actividad, ya no hay un contacto físico con los amigos, incluso de iglesias o ese tipo de relaciones que estas personas tenían. Sin embargo, es aquí también donde la tecnología influye un poco. ¿Por qué la tecnología? Porque ahora vemos que incluso personas de la tercera edad manejan teléfonos inteligentes de manera perfecta, por decirlo así, para poder conectarse con sus familias, para poder conectarse incluso en actividades religiosas, misas, grupos, y así también tener como ese contacto con las demás personas, e incluso estar pendiente como cómo se encuentra, a ver, cuénteme su familia, qué tal. Pero lastimosamente también llegan las noticias malas, donde también vemos ese grupo, ese número eh, de fallecimientos de la tercera edad, hablando del contexto hondureño también, pues, donde estas personas reciben esas noticias. Se murió tal persona y para esa persona tal vez significaba algo. Y eso también influye a nivel emocional, pues la persona se siente mal y es ahí donde es importante también estar pendiente uno como familiar, incluso también como cuidador, pues, porque hay personas o hijos que contratan a personas para que cuiden a su familia, a su familiar. Entonces es ahí donde también hay que tener un poco de atención. Y es ahí donde influye también como un tipo de estrés o podría ya, la ansiedad de verse reflejado en las personas que todavía no dominan el uso de la tecnología, por decirlo así. Porque tal vez el hecho de estar con el teléfono y no poder conectarse bien o no poder tener una llamada con alguien importante, afecta, pues, o sea, lo hace sentirse frustrado a uno, porque obviamente no hay como un tipo de conexión con la otra persona. Y hablando un poquito sobre eh, los cuidados, por ejemplo, que otros países tomaron, en Italia se implementó como un tipo de programa bien interesante donde adolescentes, jóvenes, incluso adultos entre un rango de 30 a 20 años, llamaban a personas de la tercera edad para así estar pendientes, pues para preguntarles, por ejemplo, cuénteme cómo se siente. Y de esa manera la persona de la tercera edad se sentía obviamente importante, pues porque había alguien detrás que se interesaba por ello. Y esto me pareció muy importante, muy interesante, perdón, porque ahí es donde podemos ver también que estas personas son incluso son algo necesario pues para todos nosotros porque ellos, la información que tienen, tantas experiencias, tantos conocimientos que ellos tienen para por decirlo así, para la juventud de hoy, eso significa mucho. Otra de las medidas que, por ejemplo, en Chile se tomó era que se le puso un alto a que las personas salieran en un rango de edad. Por ejemplo, las personas de 70 años, 80 años no podían salir.
Y es ahí donde se miraba, por ejemplo, esa empatía que mencionaba hace un poco de los vecinos o de los mismos familiares, pues de decir, pucha, no puede salir esta persona, dígame qué mandado necesita que hacer para yo poder así ayudarlo, pues. Y eso también, o sea, me llamó mucho la atención porque miramos cómo en diferentes, por decirlo así, contextos, funcionó. Aquí, si no me equivoco, creo que, por ejemplo, en los, en los supermercados y en los bancos, se le daba preferencia de 7 a 9 de la mañana a las personas de la tercera edad para que solamente ellos fueran. Sin embargo, lastimosamente yo creo que es aquí también donde se vive un poco, podemos hablar un poco sobre el contexto de la realidad de la sociedad hondureña. Porque, por ejemplo, en los días que yo he podido circular, he visto mucho anciano, he visto mucha persona mayor en las calles. Y es ahí donde también es como llamar un poco a la conciencia de obviamente, es el grupo de riesgo, que tiene más riesgo para poder contraer esta enfermedad. Pero es aquí también donde uno tiene que preocuparse por ello. Es decir, ahí, si no salga, si puede, no puede salir de casa, o evite salir de casa, pues porque es muy lamentable incluso ver personas de la tercera edad sin mascarillas, pues, o sin todo el cuidado de bioseguridad. Y es algo que incluso ahora se está viendo como algo normal, ya nuevamente ver las personas en las calles y todo eso se está viendo normal. Pero obviamente hay que tener cuidado con algún rebrote. Por ejemplo, en España, Italia, allá en los países de Europa se está viendo rebrotes. Pues sí, obviamente la tercera edad es otra vez la población que se está cuidando. Y es ahí donde, pues, hablar ese contexto de la realidad hondureña. Y también hablando un poco sobre los cuidados, por ejemplo, que hay que tener con las personas de la tercera edad. Obviamente, ya con el avance de los años vienen las enfermedades físicas, las enfermedades donde ya la diabetes, incluso muchas personas que llegan a padecer de cáncer, todo este tipo de enfermedades afectan. ¿Y qué ha pasado? Que a las personas de la tercera edad obviamente le afecta el no poder tener acceso a sus medicinas. Muchas personas ya no pueden realizar como ese chequeo que antes tenían y eso genera ansiedad y genera estrés para estas personas. Yo creo que una de las medidas que se implementaron aquí fue que podía uno retirar medicamentos en los diferentes centros de salud y así evitar que estas personas fueran, por ejemplo. Pero lastimosamente aquí no se ha manejado muy bien en cuanto como por decirlo así, al orden o al control de las medicinas, porque las personas tienden a guardar mucho el medicamento y ahí donde se vencen, entonces es un poquito complicado, pero para estas personas es bien importante tener sus medicamentos ahí, porque si no se sienten inseguras, pues es ahí donde también el miedo se ve reflejado en las personas. El hecho de no poder tomar sus medicamentos, es decir, pucha, qué mal, no tengo este medicamento, y empiezan a sentirse agitadas o empiezan a sentirse incómodas. Pues. Y eso es también, que eso también es como el impacto psicológico de todo esto que se ha estado viviendo. Pero, por ejemplo, eso es bien, para poder contrarrestar esto, se podría tener como eh, realizar una serie de listados de las cosas que son necesarias para estas personas, medicamentos, alimentos, por ejemplo, el pago de la energía, todas esas cuestiones también, para ellas son cosas que antes realizaban normalmente, pero ahora todo eso influye, entonces también le genera un tipo de estrés, pues. Y como mencionaba un poco, el contacto social con las demás personas, incluso hasta con los familiares, hijos que no han podido ver por largo tiempo, perdón, a sus abuelos o a sus papás, nietos que no han podido ver nuevamente a sus abuelos, pues eso influye para la persona adulta, porque se pierde ese contacto, pues, y obviamente es ahí donde el amor de la familia se tiene que ver reflejado, como para reducir esos niveles de ansiedad y para poder tener un buen manejo de sus emociones. Y para ampliar un poquito esto, yo creo que también se debe cuidar mucho a la persona de la tercera edad, perdón,
y no minimizarla. Cuando digo no minimizarla, es no restarle importancia, porque esa persona siente, porque esa persona respira, porque esa persona opina y esa persona crea. Y es ahí donde incluso hay muchas personas que se burlan, pues, de, o sea, por cosas que van ya ligadas con la edad y con lo cognitivo, pues. Y lastimosamente eso también influye, pues, para que la persona se pueda llegar a sentir cómoda o no. Y yo creo que para cerrar un poco, algunos de los cuidados, como mencionaba al principio, eh, es prácticamente tener ese cuidado emocional de las personas. Llamarlas, preguntarles, cuénteme cómo se siente, cuénteme cómo se ha sentido, está todo bien por ahí, incluso no minimizar los sentimientos que estas personas pueden llegar a sentir. O sea, todo eso es importante para ellos. Obviamente a nivel físico, las medicinas, estar pendiente de ellos para reducir pues las cosas que pueden llegar a pasar. Y estar siempre mostrando como esa empatía para estas personas, porque obviamente ellas se van a sentir muy importantes. Pues. Y creo que esto podríamos aplicarlo y así de esta manera ayudar a las personas de la tercera edad. Yo veo las campañas, digamos, lo que está pasando ahorita. La vez pasada hablábamos sobre la violencia doméstica, ¿no? A raíz de muchas situaciones. Y la campaña que hay actualmente, después de la cadena de Sinajer, va un fragmento en dibujos ahí para prevención y para que la mujer se está tocando. Pero se ha obviado completamente la parte de los adultos mayores. Y va desde el aspecto, el horario, de 7 de la mañana a el adulto mayor no se va a levantar a las 7, 6 de la mañana para salir. Un horario preferencial de 11 de la mañana a 2 de la tarde, que sea el horario para un adulto, una persona de que 70, 80 años, 60 años, que se pueda movilizar en paz y tranquilidad y no que tengo que ser el primero de levantarme si tengo 70 años para que me puedan atender en el banco o en cualquier otra situación que tengo que hacer trámites. El otro aspecto, el hecho de que como usted dice, en otros países de primer mundo ya hay una política especial para las personas de tercera edad. En Estados Unidos es adultos mayores, niños y personas con discapacidad, prioridad en todo aspecto. En nuestro país, niños, personas con discapacidad y adultos mayores son los últimos en velar por ejemplo, no, es que si ya vivió suficiente, ya. Y está existiendo también la parte de violencia hacia el adulto mayor. Leía, no sé si fue ayer o el viernes, pero en un lapso de tiempo, un nieto que golpeó a la abuela porque no le tenía lista la cena. El hecho de ahora con la gente viviendo, los adultos mayores que viven en casas, antes tenían paz y tranquilidad cuando se iban. Si son 3 niños, póngale a clases, tenían ese esparcimiento cuando estaban en horario de clases. Los padres no estaban ahí, los hijos, sino que estaban trabajando. Pero ahora, el esposo, la esposa tiene videoconferencia de trabajo, videotrabajo, los niños tienen sus clases de manera virtual y entonces, disculpe, ¿dónde está? Bueno, cállate, que no sé qué por allá, porque estoy en clase. Es otro estrés adicional en el entorno que están viviendo, pero estamos hablando de personas de clase media alta en un momento determinado que tienen esas situaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Debe ser estresante para ellos en ese momento, o sea, no, ya perdieron ese momento de relax que tenían en el día de ser dueños de la casa porque no había nadie y ahora ya no pueden, tienen que compartir 24/7 en un momento determinado. Incluso eso puede afectar para que las personas prácticamente pasen acostadas o dormidas durante todo el día. Pues. Es ahí donde la persona dice, pucha, yo ya soy como un estorbo. Entonces, ¿qué hacen? Se aíslan, o sea, evitan tener este contacto porque ya los nietos, los propios hijos, o sea, la familia ya lo ve como de menos. Y lastimosamente, pues, estas personas deciden, pues, tomar esas decisiones de no tener como un contacto más directo, incluso hasta callar enfermedades que tienen, pues, que desarrollan. Y es muy lamentable ver de que tiempo después
papá, ¿por qué no me dijiste? No, porque quizás pensé que para vos iba a ser un gasto de tiempo, un gasto de dinero, y creo que no debería de ser así. Y hablando también sobre lo que mencionaba, sobre la hora de atención a las personas de la tercera edad, recordemos también que para ellos es más difícil movilizarse, pues. O sea, a las 7, 9 de la mañana ya dependen de otras personas que quizás tal vez estén en el trabajo, pues. Entonces, Correcto. sí es una medida que creo que no fue como muy bien adaptada para que funcionara así de una manera adecuada en el país. Incluso ya como que ha salido mucho, ya no hay como este horario especial, pues ya prácticamente las personas también van al banco tranquilamente o van a los supermercados y los atienden, pues. Pero sí es una cuestión que creo que tal vez se pudo haber manejado de una manera distinta y tal vez así evitar, pues porque como mirábamos al principio de cuando el sistema de salud colapsó un poco, quienes eran más los contagiados eran las personas de la tercera edad, pues. Bueno, Hablando un poquito solamente así, también hablarles a ellos o aclararles dudas de esta enfermedad, pues porque hay personas que tienen acceso a la información y eso les genera incluso miedo, pues temor. El hecho de no saber si van a contar con una cama en los hospitales, el hecho de no saber cómo va a reaccionar el cuerpo hasta en esta enfermedad, todo eso le genera miedo a la persona de la tercera edad y es ahí donde se sienten también como agitados, pues donde entra ese nerviosismo. Y yo creo que ahí corresponde a las personas encargadas hablarles con paciencia, con mucha ternura y sobre todo con flexibilidad, pues. Indicaciones muy importantes como desde cómo retirar una mascarilla, pues, porque nosotros vemos que las personas andan tocando mucho y para ellos puede ser como algo normal tocarse la mascarilla así, pero bueno. esos pequeños detallitos pueden hacer la diferencia para que estas personas no tengan ningún problema más a futuro. Y el caso adicional de que el adulto mayor actual, hablando generacionalmente, que estamos hablando en edades de 60, 80, 90 años hacia adelante, son la generación todavía de aquella de mucho apapacho, de mucho abrazo, de lo normal. Y ahora eso se ve, o sea, por experiencia propia. Estiran los brazos y el no, 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 así, mejor. ¿Qué? ¿Y vos qué crees que estoy enfermo? Que no sé qué, que no encuentro. No comprende el adulto mayor y entonces nosotros somos los que debemos de actuar racionalmente en explicarle el porqué de la prevención. Como muchos decían, ¿por qué utilizan mascarilla en otros países antes de eso de la pandemia? Para protegerse, proteger a los demás. No es el hecho de andar la mascarilla para protegerse uno, sino que para proteger a los demás por si yo tengo algún virus, algún contagio que pueda afectar. Esa es la cultura de países de primer mundo, Japón, China, que han utilizado eso de las mascarillas con suficiente tiempo. Lo otro, el detalle de las actividades de sentirse útil cuando ya una persona adulta, en edad de 60, ya no es productiva, entre comillas, ¿no? Y uno ve viejitos ahí que tienen que ingeniárselas, hablando de la pobrería, como dice el doctor Hugo Fiallos, en cuanto a la que es la mayoría de tierra adentro, que no tienen, como los que tienen adultos mayores en ciudades que tienen tal vez un nivel socioeconómico un poquito más estable, pero la están viendo negras, peleándose el 5 que puede competir con otra persona que están sobreviviendo porque no hay fuentes de trabajo para ellos. Diferentes situaciones que están viviendo. El hecho también, doctor, en cuanto por la adultez de, a mí no me vayan a incinerar y ni me van a velar, me mueren y me van a velar. Ese estrés es adicional a lo que usted va mencionando, que va cargando y nosotros como familias que tengamos adultos mayores debemos de actuar de una manera distinta. Orientación es lo que necesitamos para trabajar con adultos mayores. Hoy, tomándome más del tiempo, con mi mamá, que es un adulto mayor, digo que voy a facilitarle un teléfono inteligente y es tener la paciencia de, no, esta tecla es para esto, no, pero es que esto. Y cuando se está conversando, encuentra que sus familiares de su mismo rango de edad también están penando, son hermanos, son primos y todo, que operaron a fulanita, que esto a lo otro, que lo que usted decía, se murió alguien conocido y eso le va dañando y afectando emocionalmente. ¿Cómo poder ayudarles a ellos?
y ayudar a la familia para orientarlos. Es bien complicado, asumo. Sí, y como decía, no infantizarnos mucho también, Ujú. porque ese es un error que se tiene sobre el trato de la persona de la tercera edad. Porque así como mencionaba usted, la utilidad que va teniendo esta persona se va perdiendo un poco, pero es ahí donde también se puede sacar como provecho de poder, utilizar a favor las cosas que todavía ellos pueden realizar independientemente, por decirlo así. Sacarle provecho, por ejemplo, si alguien de la tercera edad, por ejemplo, las abuelas, tienen mucho la costumbre de poder tejer, poder sacarle provecho a esas actividades, pues para que las personas se mantengan activas. En cuanto a los abuelos, por ejemplo, ¿cuántos abuelos no son buenos carpinteros, por ejemplo? O sea, ayudarles pues a realizar esas actividades, incluso poder tener esa comunicación donde las historias que ellos cuentan, obviamente volverlas a relucir, volverlas a sacar, porque eso también ayuda pues emocionalmente a sentirse como útil, a sentirse, eh, eh, sí, a sentirse útil como tal. Pero a nivel de familia, yo creo que sí se debe de hablar mucho con cuidado, pues porque cualquier palabra eh, puede dañar a la otra persona. El hecho de decir, no, eso no es así, o el tono de voz que uno utiliza, eso puede incluso dañar a la persona. Que tal vez uno hable un poquito en un tono de voz más alto, la otra persona lo puede ver como me está gritando. Entonces, eso afecta, pues, tener mucho cuidado con el tono de voz, la forma de relacionarse, tener paciencia, pues. Porque como mencionaba, cuando hablamos de lo cognitivo, ya es atención, memoria, retención, o sea, son todas esas cuestiones que van ligadas como al funcionamiento del cerebro, pues. Que no sabe dónde dejé las pastillas, que no sé dónde dejé el dinero, que no sé dónde están todas las cosas. Y es ahí donde también se tiene que hablar como, a ver, sentémonos y recuerde, ¿qué fue lo último que hizo? Ah, pues fue esto y esto. Bueno, ya lo busco ahí. No, todavía no, pero yo creo que lo moví. Bueno, busquemos en el primer lugar y después miremos a ver si se movió, por ejemplo. Todas esas cuestiones que van ligadas como con la paciencia, con el amor, con ese cuidado, yo creo que podría ser algo que las familias pueden incluso sacarle mucho provecho a nivel colectivo, pues porque tal vez una persona puede estar ayudándole, pues, pero ya cuando la familia se une y le prestas esa atención, hoy se va a sentir mucho más reflejado, se va a ver mucho más reflejado, pues, ese cariño, pues, que se le tiene a la familia, porque así como mencionaba usted, las personas, bueno, el hondureño tiene mucho el contacto físico, pues, y decirle, hey, no lo puedo abrazar, el adulto mayor se puede sentir como, pucha, como mal, pues triste. Y explicarle todas esas cuestiones, no, mire, esto y esto y esto puede llegar a pasar. Entonces, también es como tener el tacto, pues, utilizar palabras que ellos incluso pueden llegar a comprender, porque como mencionaba, ya se van perdiendo algunas eh, como facilidades también para poder realizar. Pues. Sin embargo, yo creo que otra de las cuestiones es estar pendiente, aunque no estén conmigo. O sea, si no viven conmigo, estar muy pendientes, llamar, cómo están. Incluso, otra recomendación que se puede dar es algún vecino, darle el número, darle mi número o pedirle el número a un vecino y decir, me puede ayudar con mi mamá, me puede ayudar con mi abuelo, me puede ayudar por cualquier cosa, yo lo llamo a usted o usted me llama a mí, porque a veces, incluso ya con los teléfonos inteligentes, se les puede dificultar contestar una llamada. Pues. Entonces, eso puede ayudar en cuanto a la comunicación con la familia. Bueno, Jaime, le agradezco nuevamente por acompañarnos. Así que lo dejamos pautado para la próxima, dentro de un mes, para No el hay 1 de noviembre. Entonces, tal vez ahí sacamos una lista de algunas opciones que tengamos. O igual le mando una sugerencia para que podamos conversar sobre un aspecto en particular, en este caso lo del adulto mayor, muy bien llevado para cada uno de nosotros. Así que unas palabras finales para despedir este segmento. Nada más, pues agradecerle nuevamente el espacio brindado y pues ahora en esta plataforma me parece muy, muy buena. Y pues ahí estamos, pues siempre pendientes de la invitación
nada más, así como un llamado, como me gusta hacer como siempre ese llamado a la conciencia de cuidarse mucho, pues, porque obviamente ya las personas están saliendo más y eso puede, pues, afectar a nivel de salud, pues, a uno, a nuestros familiares, a todas las personas que nos interesan, pues, entonces, yo, tener ese cuidado, evitar siempre tener las medidas de bioseguridad a mano, evitar salir todos los días. Yo creo que eso es algo que todavía depende mucho del hondureño, porque ¿qué va a pasar? Que el día de mañana se van a colapsar otra vez el sistema de salud y le van a echar culpa a que los doctores no quieren atender, pero eso ya depende mucho del cuidado que uno quiere tener, obviamente para la familia. Pues. Y nada más agradecerle nuevamente y estamos al servicio también de las personas que nos están viendo. También. Bueno, nuevamente gracias al psicólogo Jaime Galeano por habernos acompañado en Vivo con los Vivos, el programa de la gente viva. Yo le doy chance, usted sale tranquilo de ahí, doctor. Listo. Bueno, nos vemos. De la tecnología, hasta luego. Es muy importante, ¿saben? Es sumamente importante. Yo tengo